Seguimos con la serie Protección contra el judaísmo y el judaísmo imperceptible en las religiones. Esta parte se titula La adoración al Mesías. Retomemos un poco lo del tema anterior del nacimiento del Mesías. Algo es claro. En el tiempo de Cristo, los fariseos, escribas y judíos estuvieron buscando todo el tiempo un error, la más mínima falla en Cristo para desacreditarlo como Mesías y mostrar que era un impostor. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento donde lo quieren hacer tropezar, fabricándole situaciones. Y nunca pudieron hallar nada, le tuvieron que inventar cosas. Siendo así, si hubiera la más mínima falla en su linaje, ¿usted cree que no lo hubieran encontrado aquellos que vivían en su tiempo, en el tiempo de Cristo? ¿Y usted cree que no hubieran usado eso para desacreditarlo como Mesías y mostrar que era un impostor? Tan no había fallas en su linaje, tan era legítimo, que no podían mostrar por su linaje que Cristo no podía ser el Mesías. Y estamos hablando de aquellos de los que vivieron en su tiempo, en el tiempo de Cristo, y que ellos lo querían desacreditar como Mesías. No hallaban cómo. Pero hoy, los que no viven ni vivieron en el tiempo de Cristo y que quieren desacreditar a Cristo como Mesías, sí quieren usar eso. Los de hoy quieren usar su linaje para desacreditarlo como Mesías. Los de hoy, los que no vivieron en su tiempo, en el tiempo de Cristo. Es absurdo. A todos ellos los dejaríamos sin respuesta, igual que como Cristo los dejó sin palabras cuando les dijo: ¿qué piensan de Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De David? Entonces, ¿cómo es que David le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mí, Señor? Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Eso lo puede revisar usted en la Biblia? Son palabras de nuestro maestro, de nuestro rabí Yeshua, que están en Mateo en el capítulo 22, en los versos del 41 al 45. Pero recordemos, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y nadie puede sacar a alguien de donde ese alguien no quiere salir. Y entonces comenzamos con el tema. Pablo mostraba con el mismo Tanaj que Cristo era el Mesías y que tenía que padecer y morir y resucitar de entre los muertos. En Hechos capítulo 17, en los versos 1 al 3 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. ¿A quiénes? A los judíos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía Pablo, decía él, es el Mesías. Por 3 días de reposo discutió con los judíos, igual que como lo hacemos nosotros hoy a través de estos estudios, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, no por medio de los escritos judaicos, no por medio de los Midrash, de la Cábala ni del Talmud, por medio de las Escrituras, y no solo por la Torá, porque luego también su idolatría por la Torá los lleva a decir que todo está en la Torá, porque dicen, no puede ser que le haya faltado algo a la Torá porque Dios daría algo incompleto. Bueno, si es así, entonces no puede ser que Dios repita lo que ya dio, y menos que repita lo que ya dio dándolo a través de personas, hablando de profetas y apóstoles, que murieron torturados de una manera trágica por dar algo que ya había dado Dios en la Torá. No tendría sentido, ¿verdad? Y Dios no hace cosas sin sentido. Pero regresemos al tema. Pablo mostraba con las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Cristo, el Mesías, a quien él anunciaba, él era el Mesías. Más específicamente, ¿con qué escrituras mostraba Pablo que Yeshua era el Mesías y que era necesario que padeciera
y que fuera resucitado de los muertos. Bueno, entre otras, con Isaías 53, que habla muy claro de todo esto, y con la profecía de Jonás, donde nos habla de que Cristo estaría 3 días y 3 noches en el sepulcro. Pero no solo Pablo, Felipe también muestra lo mismo que Pablo, que Cristo o que Yeshua era y es el Mesías, y está ahí mismo en el libro de Hechos, donde están los hechos ya narrados. Hay que entender que aquí están los hechos, lo ya sucedido. Aquí no hay profecía, aquí no hay lo que me contaron, aquí no hay suposiciones. Estos son hechos, por eso el libro se llama Hechos. En Hechos capítulo 8, en los versos 27 al 31 voy a leer, dice: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía, fíjese que estaba leyendo este etíope, leía al profeta Isaías, y dijo Felipe al etíope, dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El etíope leía el libro de Isaías y coincidentemente, no es coincidencia, pero supongamos que coincidentemente lo que leía el etíope era Isaías 53 en los versos 7 y 8, que es lo mismo que está aquí en Hechos 8 en los versos que siguen, en los versos 32 y 33. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Es exactamente lo que está en los versos 7 y 8 de Isaías 53. Es exactamente lo que estaba leyendo el etíope eunuco. Y en ambos libros, Isaías y Hechos, dice que fue quitada de la tierra su vida. En los versos 34 y 35, que son los que siguen en Hechos 8, dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Cristo. El etíope le pregunta directamente a Felipe: te ruego que me digas de quién habla el profeta Isaías en Isaías 53, en los versos 7 y 8. ¿De quién habla?, le preguntaba el etíope a Felipe, y le pregunta: ¿habla de sí mismo o habla de algún otro? Y Felipe le contesta comenzando desde esta escritura. ¿De qué escritura estamos hablando? Desde Isaías 53. Felipe le contesta comenzando desde ahí y le muestra que es Cristo, que es Yeshua el Mesías, al anunciarle precisamente su evangelio, el evangelio de Cristo. Y así como sabemos que el evangelio es eterno, porque sí lo sabemos, hermano, lo tenemos entendido, el evangelio es eterno, como lo dice en Apocalipsis 14:6, también sabemos que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo, y esa es la noticia, evangelio de Cristo. Esto está en Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Desde el principio, y como lo vimos en Isaías 53, se anunciaba que vendría uno que moriría y pagaría por los pecados del pueblo. Ese es el evangelio de Cristo. Y entonces el etíope quiso bautizarse, y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, lo puedes hacer. Versos siguientes de Hechos 8, versos 36 y 37 dicen: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien
puedes. Y respondiendo dijo, creo que Cristo, que el Mesías, es el Hijo de Dios. El etíope respondió, creo que Cristo es Hijo de Dios. ¿Usted sigue creyendo que Cristo es Hijo de Dios? ¿O el judaísmo ya le está quitando esa creencia y lo está llevando a creer que Cristo solo fue un hombre mortal al que no se le puede adorar? ¿Usted sigue creyendo que Cristo es el Hijo de Dios? ¿O el judaísmo ya le está haciendo creer que si es un ser engendrado por un espíritu y una mujer, a lo mucho es un semidios? Y como ya veíamos, el nacimiento de Cristo no solo tiene sentido espiritual, o sentido sot, si así lo quiere llamar, también tiene cumplimiento de profecías en su primera venida como Salvador, como la que ya vimos, donde es nacido de una virgen. Y como ya vimos que lo mostraba Pablo y Felipe, y lo mostramos más aún también con Juan el Bautista, tan se cumplieron las profecías en su venida como Salvador, que cuando Juan el Bautista manda a preguntarle si era él o esperaban a otro, Cristo responde. Vamos a ver lo que responde en Mateo capítulo 11, en los versos 2 al 5. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Respondiendo Cristo les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Manda a preguntar Juan el Bautista a Cristo directamente, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Cristo responde, vayan y no les digan lo que les dije, no les digan palabras, díganle los hechos que ustedes mismos ven y oyen. ¿Cuáles eran los hechos que veían y oían los discípulos de Juan el Bautista? Pues que los ciegos veían, que los cojos andaban, que los leprosos eran limpiados, que los sordos oían, que los muertos eran resucitados y que a los pobres les era anunciado el Evangelio. Esto es el cumplimiento de la profecía de Isaías 35 en los versos 4 al 6 e incluso es cumplimiento de la profecía también de Isaías 61 en los versos 1 y 2. Y ya vimos que se cumplen también las profecías de Isaías 7:14, donde Cristo es nacido de una virgen. Y por supuesto se cumple también la profecía de Isaías 53. Toda profecía de Yeshua siendo el Mesías, viniendo nacido de mujer como Salvador, se cumplieron. Y toda profecía de Yeshua el Mesías, viniendo como Rey, ya no nacido de mujer, sino en un cuerpo celestial con poder y gloria, se cumplirá cuando venga a reinar. Y el Mesías, cuando venga a reinar, vendrá a reinar para siempre. Ya vimos que su reinado es para siempre. Y si viene a reinar para siempre, no puede venir como un hombre mortal, nacido de mujer. Si viene así, otra vez tendría que morir y su reinado no sería para siempre y no se cumpliría la palabra ni las profecías. Y eso no puede suceder, no sucederá. Y si viene el Mesías, como lo pretende el judaísmo, nacido de una relación sexual entre un hombre del linaje de David y una mujer, la mujer ya no sería virgen si hay relación sexual. No se cumpliría la profecía de su nacimiento, que nacería de virgen. Y claro, adorar a un hombre mortal sí sería idolatría, como lo dice el judaísmo. Pero Cristo fue hecho solo semejante a los hombres. No fue hecho igual a los hombres. Y Él tomó forma de hombre, pero antes de esto Él tenía forma de Dios. Y Él no fue nacido de una relación sexual. Ya vimos cómo nació. Él fue engendrado por el Espíritu de Dios en María. Y dice Filipenses en el capítulo 2, en los versos 5 al 7, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua,
el Mesías, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo, antes de venir nacido de mujer, tenía forma de Dios, cosa a la que no se aferró. Tenía forma de Dios, pero no se aferró a esa forma. Y tomó forma de hombre. Tomó forma de siervo. Él fue llamado siervo, por supuesto que sí, pues si tomó esa forma. Digo esto porque hay quienes dicen que nunca se le llamó a Cristo siervo. Él tomó forma de siervo y dice ahí, hecho solo semejante a los hombres. Cristo no fue solo un hombre, fue hecho solo semejante a los hombres, no igual a los hombres. Porque Cristo ni siquiera nació igual que los hombres por medio de una relación sexual entre hombre y mujer. Él nació de mujer, sí, pero por el Espíritu de Dios. Sin una relación sexual, nació de una mujer, siendo la mujer virgen. Y aquí vemos que él tenía forma de Dios. Si se le adora, no se adora a un hombre, se adora a quien tenía forma de Dios y que solo fue hecho semejante a los hombres, no igual a los hombres. ¿Aún le cree a las palabras de Cristo más que a cualquier escrito de ancianos sabios judíos? Porque Cristo mismo dice también en Juan, en el capítulo 6, en el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es muy claro, si son palabras de Cristo diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo. Cristo dice que Él descendió del cielo. ¿Le cree a Cristo de verdad? Porque si le cree a Cristo entenderá que del cielo no puede descender uno que solo es un hombre mortal. Y no siendo solo un hombre mortal, entonces usted no solo puede, debe adorarle. Porque de donde Él descendió, antes de ser nacido de mujer, Él tenía forma de Dios. Y fue hecho solo semejante a los hombres, no igual a los hombres. Cristo es la Mimra de Dios, no solo es un hombre. Él es toda palabra de Dios, sin importar cómo se dio esa palabra, porque ahora resulta, según los judaizantes que dicen creer en Cristo, ahora resulta que la palabra de Dios no es la misma dependiendo si se dio por revelación o por inspiración. Como se haya dado, es palabra de Dios. Y Cristo es toda palabra de Dios. Para decir esto, los judaizantes utilizan Números capítulo 12, en los versos 6 al 8, donde dice, y Él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Dios, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Dios. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Con esto hacen una separación de lo que es palabra de Dios dada directamente por revelación y de lo que es palabra de Dios dada solo por inspiración, que es la que dicen ellos que se le dio a los profetas. Y a Moisés, como habló cara a cara con él, esa dicen que sí es por revelación. Los judaizantes hacen esta separación, pero bíblicamente en todas las citas donde habla un profeta dice, vino a mí palabra de Dios. No voy a dar citas aquí porque son muchas. Todos los profetas dicen, vino a mí palabra de Dios, sea revelada o sea inspirada, Cristo es toda palabra de Dios. Cristo es el verbo de Dios hecho carne, sea como sea que se haya dado ese verbo. Usted sabe que esto está en Juan capítulo 1, verso 14.
Lo que tenemos que entender aquí, tener claro, es que Cristo no es la forma en la que se dio la palabra de Dios. Cristo no es la revelación ni la inspiración de la palabra de Dios. Cristo es toda palabra de Dios, como sea que se haya dado esa palabra. Y entonces, no siendo Cristo solo la Torá, vea lo que dice Juan capítulo 10, verso 1. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y sabemos que Cristo vino por las ovejas, no solo de un redil, Él vino por las ovejas que también son de otro redil. Dice ahí mismo en el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y sabemos también que Cristo es la puerta para entrar en el redil. Dice ahí mismo en el verso 7, volvió pues Cristo a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Dice todavía el verso 9, lo confirma. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Siendo esto así, y repitiendo el verso 1, donde dice: el que no entra por la puerta, que es Cristo, el que no entra por Cristo y sube por otra parte al redil, ese es ladrón y salteador. Es decir, el que quiere entrar por la Torá al redil y no por Cristo, ese es ladrón y salteador, porque está entrando por otro lado que no es por la puerta, que es Cristo. Y porque Cristo no es solo la Torá, ya lo mostramos desde el último tema que vimos en el calendario. La Biblia dice que la Torá es el ayo. La Biblia no dice en ningún lado que la Torá sea Cristo. La Torá es el ayo y es para llegar a Cristo, no para llegar al Padre. Dice en Gálatas, en el capítulo 3, en los versos 23 al 25, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley, la Torá, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo que es la Torá. Repito, desde el verso 23 dice: antes que viniese la fe, estábamos encerrados bajo la Torá, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la Torá, dice la Biblia que es el ayo. La Biblia no dice que la Torá sea Cristo. La Biblia dice que la Torá es el ayo y es para llevarnos a Cristo, repito, no al Padre. Y todavía dice ahí: pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo que es la Torá. Nunca podría ser Cristo solo la Torá. No según la Biblia. Según el judaísmo y los judaizantes sí, pero según la Biblia no. Según la Biblia la Torá es el ayo. Y porque Cristo nos justifica de todo aquello de que por la Torá de Moisés no podemos ser justificados. En Cristo es justificado todo aquel que cree. Y es justificado de todo aquello de que por la Torá de Moisés no se puede ser justificado. Lo dice en Hechos, en el capítulo 13, en el verso 39. Dice: y que de todo aquello de que por la Torá de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Entonces, repito, según la Biblia, no, Cristo no es solo la Torá. Cristo nos justifica de aquello de que por la Torá de Moisés
no pudimos ser justificados y la Torá es el ayo para llevarnos a Cristo. Esto es así según la Biblia, aunque según el judaísmo y los judaizantes sea de otra forma. Pero decídase, ¿a quién va a seguir? ¿A la Biblia o al judaísmo y a los judaizantes? Y lo tenemos claro. Si a Cristo se le adora sin cumplir la ley o la Torá, entonces sí se adoraría solo al personaje, solo a la serpiente en el poste. Y así sí se caería en idolatría. Pero nosotros no adoramos a Cristo sin la Torá. Pero tampoco idolatramos la Torá. Lo animamos a que mejor voltee a ver si usted no está idolatrando la Torá, queriendo que todo esté ahí y encerrándose solo en la Torá. Sabemos cómo adorar a Cristo de forma correcta. Y sabemos que no solo le podemos, sino que le debemos adorar. Así como sabemos que hoy Cristo ha sido exaltado hasta lo sumo por el Padre y que se le ha dado nombre sobre todo nombre, como dice Filipenses 2, donde estamos viendo en el verso 9. Y sabemos que hoy se le ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra, dice Mateo 28:18. Y hoy se le ha dado todo el juicio al Hijo, porque el Padre a nadie juzga, dice Juan capítulo 5, verso 22. Después de todo esto y sabiendo que antes de venir, nacido de mujer, tenía forma de Dios, por supuesto que no solo se le puede, se le debe adorar a Cristo, a Yeshua, el Mesías. Para no caer en idolatría, lo tenemos que hacer cumpliendo la Torá, teniendo conocimiento de la Torá. Lo sabemos, lo tenemos claro. Dios mismo le ordena incluso a los mismos ángeles, les dice, adórenle. Dice en Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Dios estaría haciendo caer a sus ángeles en idolatría diciéndoles que adoren a Cristo? ¿Dios le estaría pidiendo a sus ángeles que adoren a la serpiente en el poste? Yo sé que hasta usted entiende que es claro que no. Y en Juan capítulo 5, verso 23, nos dice que todos honremos al Hijo igual que como honramos al Padre, porque el que no honra al Hijo y va y honra directamente a Dios Padre, aunque crea que está honrando al Padre, esa honra el Padre no la recibe, sino honra primero al Hijo. Y no olvide que desde recién nacido le fueron a adorar reyes. En Mateo, en el capítulo 2, en los versos 1 y 2, dice, cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos reyes, igual que los pastores que pastaban en esa región, fueron a adorar al recién nacido, que era Yeshua el Mesías. Apocalipsis capítulo 5, verso 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Repito, dice, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, a todo, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todo lo creado debe dar alabanza, honra y gloria a Cristo como al Padre. Y Dios mismo nos pide a nosotros y a todos sus mismos ángeles que honremos y adoremos
a su Hijo como lo hacemos con Él. Dios nos pediría que adoremos, alabemos y honremos a la serpiente en el poste o a alguien que solo es un hombre mortal. Dios mismo nos estaría haciendo caer en idolatría. Alguien que es solo un hombre mortal descendió del cielo como el pan que descendió del cielo. Alguien que no nació de una relación sexual es solo un hombre mortal. Dese cuenta a quién está siguiendo ya. Dese cuenta en quién está creyendo ya más. Si en la palabra de Dios, que es la Biblia, o en la palabra de ancianos sabios judíos, en sus escritos, en su Talmud, en su Cábala y en sus Midrashim. Porque está haciendo a un lado todo esto que le estamos mostrando con la palabra de Dios, por la palabra de esos ancianos sabios judíos y de sus escritos. Escritos, enseñanzas y métodos con lo que lo tienen fascinado, como a los Gálatas. Con eso lo han cegado para que no vea, que lo van alejando de creer en Cristo como la Biblia dice que se debe de creer en Cristo. ¿Cómo? Adorándole, alabándole, dándole gloria, dándole honra, como se le da al Padre. Y no hay que dejar fuera lo que Cristo mismo le dijo a la samaritana en Juan, en el capítulo 4, en los versos 25 al 26, dice: le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. Es muy claro que Yeshua le dice, yo soy el Mesías. Y estas son palabras de Él, de Cristo, diciendo que Él es el Mesías. ¿Sí le cree de verdad aún a Cristo? ¿O ya le cree más a lo que dice el Talmud, la Cábala y los Midrashim? Regresemos un poco en lo que vimos en el tema anterior, en el nacimiento del Mesías. Regresemos un poco a Isaías 53 y analicemos y veamos la manipulación de interpretación privada del judaísmo y de los judaizantes y cómo toman interpretación sod e interpretación literal a conveniencia. Por ejemplo, ahí en el verso 3 veíamos que dice, en Isaías 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dice física y literalmente que es un varón de dolores, pero como este capítulo los lleva a tener que creer en Cristo como el Mesías, entonces no es físico y literal un varón. Aquí sí hay sentido sod, aunque ahí sí diga literalmente que es un varón de dolores. Para el judaísmo aquí no es literalmente un varón, pero si se trata del linaje del Mesías, ahí sí tiene que ser literal. Sí tiene que venir como hombre nacido de mujer, de una relación sexual, física y literal, entre un hombre del linaje de David y una mujer. Esto, claro, según su interpretación sod, que a veces meten y a veces no meten, dependiendo de cómo le convenga más a su creencia y a su religión. Y aunque en esto de Isaías 53 se tenga que ir varios capítulos atrás para interpretar que habla del pueblo de Israel, no de un varón de dolores físico y literal. Pero esa es su forma de interpretación. Si algo choca con su creencia, se van hasta donde encuentren lo que no choque con su creencia, religión o interpretación. Y por esto interpretan que si el linaje del Mesías no viene física y literalmente del linaje de David, entonces no es el Mesías. Pero el varón de dolores, del que habla Isaías 53, ahí sí ya no es física ni literalmente un varón. Ahí es un pueblo. Aunque repito, aunque ahí sí diga que es un varón. Esta es su forma manipulada y torcida de interpretar. Dice el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice llevó él, el varón del que habla el verso anterior, el verso 3, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero si choca con su creencia, no es literal. Ahí debe de haber un sentido sod, o meten un sentido sod.
Donde no cuadra con su creencia y su religión, meten un sentido sod. Donde sí cuadra con su creencia y religión, sin meter el sentido sod, no lo meten. Porque para el nacimiento del Mesías, para la mezuzá, para las filacterias y para besar la Torá, todo eso sí es físico y literal. Y dicen que eso no es idolatría. No es idolatría besar la Torá y las mezuzá, pero sí es idolatría adorar a Cristo. Vaya usted a ver eso. Dese cuenta qué enseñanzas y qué forma manipulada de interpretar está siguiendo. Si le están enseñando Torá con los métodos, los midrashim, los escritos y las enseñanzas del judaísmo. Dice el verso 5 de Isaías 53, mas él, sigue hablando de él, del varón, que empieza hablando desde el verso 3. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. El pueblo es herido y molido por las mismas rebeliones y por los mismos pecados del mismo Israel. No tiene sentido. El pueblo de Israel no puede ser herido y molido por los mismos pecados y las mismas rebeliones de ellos mismos. No puede Israel ser sanado por la llaga de ellos mismos. Es claro que aquí habla de alguien más y del pueblo de Israel, porque dice, por su llaga nosotros fuimos curados. Nosotros fuimos curados por la llaga de alguien más. Y ese alguien más es uno, singular. Y los curados son nosotros, plural. Verso 7. Angustiado él, mire, sigue hablando de él, plural, del que empieza desde el verso 3. Dice, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuándo el pueblo de Israel fue llevado al matadero como oveja y enmudeció y no abrió su boca? Dese cuenta de cómo se está interpretando. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice, cortado fue de la tierra de los vivientes. Si este capítulo habla de Israel, ¿el pueblo de Israel fue cortado de la tierra de los vivientes? ¿Cuándo? Y dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la misma rebelión del pueblo fue herido el mismo pueblo Israel. Verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad el pueblo de Israel y nunca hubo engaño en la boca del pueblo de Israel. ¿Se da cuenta? Verso 12. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Dice que derramó su vida hasta la muerte. ¿El pueblo de Israel derramó su vida hasta la muerte? ¿En serio va a seguir defendiendo su creencia e interpretación de que aquí habla del pueblo de Israel? Esta es parte de la forma manipulada y torcida de interpretar del judaísmo y de los judaizantes. Y de esta forma manipulada y torcida de interpretar le están enseñando a usted hoy, si le están enseñando Torá con métodos, enseñanzas y escritos del judaísmo. No se necesita ser teólogo ni erudito para entender y ver esta manipulación de interpretación. A conveniencia de su religión y creencia mueven esos 4 niveles de interpretación que usan. Y si nosotros no interpretamos así, con sus 4 niveles, entonces dicen que somos nosotros los que estamos mal. Y somos nosotros los que no entendemos los secretos de la Torá. Y somos nosotros los que no entendemos los mundos superiores y los mundos espirituales.
No se deje fascinar con estas palabras rimbombantes. No se deje fascinar como los Gálatas, con palabras rimbombantes cuando le hablan de secretos de la Torá, cuando le hablan de mundos superiores. No necesitamos nada de esos métodos, enseñanzas y escritos. No necesitamos estudiar por porciones ni por niveles para entender la sabiduría oculta y el misterio de Dios. A quien necesitamos para esto es a Dios y solo a Él. ¿O quién le da la sabiduría a usted? ¿Quién le revela los secretos de lo que tenga que ser revelado y de los mundos superiores? ¿La Cábala, los Midrashim, el Talmud, los métodos, enseñanzas y escritos del judaísmo? Si es así, en eso se comprueba que usted tiene sabiduría de hombre, porque todos los que escribieron todo eso e inventaron esos métodos de estudio de la Torá son hombres. Y son hombres que no creyeron ni aceptaron a Yeshua como el Mesías, lo que los hace ser anti-Mesías. Y si su sabiduría se la da su estudio, su investigación, su esfuerzo, su intelecto, todo lo que usted haga por usted mismo que es hombre, se obtendrá de hombre también. Pregúntese, ¿en quién está puesta su confianza para aprender Torá? ¿En la Cábala? ¿En los Midrashim? ¿En las enseñanzas, métodos y escritos del judaísmo? ¿O en su esfuerzo, en su estudio, en su investigación, en su intelecto? ¿O en Dios? No debería estar necesitando métodos, enseñanzas y escritos de hombres si es Dios quien lo guía con su palabra, con la palabra de Dios, no con la palabra de ancianos sabios judíos, ni con la interpretación y explicación de ellos con fábulas judaicas. Si necesita palabras de hombres que le interpreten y que le expliquen la Torá, está siendo guiado por palabra de hombre, no por la palabra de Dios. No se deje fascinar por estos. Ya mostramos que si ellos hubiesen tenido la sabiduría oculta y el misterio de Dios, nunca habrían crucificado a Cristo. Pero repito, nadie puede sacar a alguien de donde ese alguien no quiere salir, y menos si ese alguien está fascinado, está maravillado, como los Gálatas. Pero los fascinan y los maravillan para desviarlos de la verdad. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. El judaísmo y los judaizantes, ciegos por el velo y el entendimiento embotado, que no los deja ver cuando leen la Torá de Moisés y cuando leen todo el antiguo pacto. Lo vimos en 2 Corintios capítulo 3, en los versos 14 al 16. Si lo quiere, lo puede ir a checar. Si son ciegos por tener el entendimiento embotado y el velo que no los deja ver cuando leen la Torá de Moisés, y tienen ese velo y el entendimiento embotado por no convertirse a Cristo, estos, siendo ciegos, están guiando a otros que también son ciegos, y allí es donde el ciego guía a otro ciego y ambos caerán en el hoyo. Ya vimos que sí se cumplieron las profecías en la venida de Cristo, las profecías que se cumplirían en su primera venida como Salvador, y las profecías de cuando Él venga como Rey se cumplirán cuando Él venga a reinar. Si hoy usted está aprendiendo o le están enseñando Torá con los métodos, enseñanzas y escritos del judaísmo, con los Midrashim, lo llevarán sin que se dé cuenta a que esté esperando a que se cumplan las profecías, a que se cumplan las cosas como el judaísmo quiere que se cumplan. Así mismo lo hacen ellos. Repito, Cristo cumplió con toda profecía cuando vino nacido de mujer a salvar. Dio vista a los ciegos, sanó a los cojos, limpió leprosos, los sordos oyeron, resucitó muertos. Pero nada de esto le importa al judaísmo. No importa que haya resucitado muertos, para ellos no es el Mesías y se acabó. Ni siquiera creen que haya resucitado muertos. Pero eso le dice la Biblia.
¿A quién le va a creer? Incluso ni los judíos que lo vieron con sus propios ojos querían creer, menos lo creerá el judaísmo de hoy y los judaizantes que siguen queriendo desacreditar a Cristo como Mesías. Para el judaísmo ya no le importa que las profecías se cumplan como dice la Torá. Para ellos les importa que se cumplan las profecías como lo dicen los escritos de sus ancianos sabios judíos. Lo dicho, sus interpretaciones son privadas y estrechamente nacionalistas, ya no es universal. Para ellos ya no se trata de un Dios para todo el mundo, ya solo se trata de ellos, de la Torá de Moisés, pero también de la Torá oral. Se trata de su ley judía, la halajá, de su santuario que ellos quieren de vuelta y en su sitio, y de que sean reunidos ellos en la tierra de Israel. Ya todo se trata de solo de ellos y para ellos. Es una interpretación privada. Hay quienes del judaísmo dicen que en ningún lado de la Tanaj dice que Cristo vendría 2 veces, pero claro, nosotros los animamos a que vean la interpretación espiritual de las cosas, o si quieren llamar la interpretación Sod, como la quieran llamar, pero véanlo. Porque recuerden que Pablo dijo que la Torá es espiritual. Y no la hagan espiritual o Sod solo a conveniencia de su creencia y religión, ni solo cuando ustedes quieren. Así se ciegan a la verdad. Y lo principal, conviértanse a Cristo de verdad, no falsamente. Si se convierten a Cristo de verdad, el velo se quitará. Si se convierten a Cristo falsamente, solo para meter todos los métodos, enseñanzas y escritos del judaísmo a las religiones, si se convierten a Cristo así, diciendo que creen en Cristo falsamente, nunca el velo se quitará. Dice en Miqueas, en el capítulo 5, en el verso 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judea, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Repito, dice de Belén saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es muy obvio y es muy claro que habla de Cristo. Y dice el verso 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Repito, dice, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que dará a luz. Es muy claro que sí habla de que vendrá 2 veces. Él, el que nace en Belén y que es Señor de Israel y que sus días son desde la eternidad, vendrá una vez y los dejará, por lo que tendrá que venir otra vez. Lo que sí es venir 2 veces. Y ya vimos también que las autoridades rabínicas y la escatología judía también hablan de 2 Mesías, del Mesías ben Yosef y del Mesías ben David, del Mesías sufriente que vendrá una vez a sufrir y a padecer por los pecados del pueblo, que es el varón de dolores y el siervo sufriente, y del otro Mesías que vendrá triunfante a reinar. E incluso en sus oraciones, en el Sidur HaShalem, en el Saharit, Lahol y en Ninjal Shabbat, tienen una oración que dice, que sea tu voluntad, oh Señor Dios nuestro y Dios de nuestros padres, que guardamos tus mandamientos en este mundo y que podamos ganar, vivir, ver y heredar la buena parte y la bendición en los 2 días del Mesías y en la vida eterna venidera. Los 2 días del Mesías son las 2 veces que vendrá el Mesías. Está en sus escritos, en sus oraciones. Los que argumentan que en ningún lado de la Biblia dice que el Mesías vendrá 2 veces, realmente ni siquiera tienen el conocimiento vasto de los escritos y de las enseñanzas del judaísmo. Y así están usando esos métodos del judaísmo. Solo leen parte de sus escritos y les hace sentido algunas cosas, les suena lógico y creíble a su percepción y lo dan por verdad. Mire, hermano, no se engañe y no se ciegue usted mismo. O vea lo que hace si en realidad no lo está viendo.
Usted sabe que muchas religiones tienen sus propios escritos y libros aparte de la Biblia, donde dan explicaciones e interpretaciones de la Biblia o Torah. Esos son los Midrashim, pero todas las religiones los tienen. Si usted no deja entrar a su religión o creencia a los escritos de los testigos de Jehová, los escritos de Elena de White, el libro del Mormón, el Catecismo, el Corán, si usted no deja entrar nada de esto a su religión y a su creencia, ¿por qué si deja entrar los libros del judaísmo a su religión? Y de la religión del judaísmo, una religión que no cree en Cristo como Mesías. ¿No se da cuenta que el Talmud, la Cábala, los Midrashim son escritos igual que los escritos de Elena de White, del libro del Mormón, del Catecismo, del Corán? La Cábala y el Talmud, los Midrashim son lo mismo. Bueno, no. Estos son escritos de quienes no creyeron en Cristo y siguen sin creer hoy aún en Cristo. Está peor. La diferencia es que el judaísmo lo deslumbra, lo fascina con su sabiduría, conocimiento y ocultismo de hombre. Y con esto lo ciega para que usted no vea y no se dé cuenta cuando lo empiezan a alejar de creer en Cristo como la Biblia dice y como lo dicen los escritos del Nuevo Testamento. Aunque digan que sí creen en el Nuevo Testamento, la realidad es que le restan importancia al Nuevo Testamento. Ahí no hay Torah, dicen ellos. Igual como dicen creer en Cristo. Sí creemos en Cristo, pero mira, lo importante está acá en la Torah. Sí creemos en el Nuevo Testamento, pero mira, lo importante está acá en la Torah. Dese cuenta que hacen esto. Esos son los judaizantes. Repito, no olvide cómo fueron fascinados los Gálatas. Y fueron fascinados para ser desviados de la verdad. Lo repito rápidamente. En Gálatas capítulo 3, en el verso 1, Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo ya les había presentado a Cristo crucificado y habían creído en él. Pero llegaron otros, aquellos que venían de Judea, los veíamos de los que habla en Hechos 15:1, vinieron de Judea, hombres con enseñanzas que enseñaban que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Si de todos los que escribieron el Talmud, la Cábala y los Midrashim, ninguno creyó en Yeshua como el Mesías, ¿no le dice la Biblia que los que eso hacen son los antimesías? Lo vimos en 1 de Juan 2:22. Y la Biblia le dice que esos son los mentirosos y los engañadores en 2 de Juan capítulo 1 verso 7. ¿Por qué querría yo tomar enseñanzas, métodos y escritos de engañadores, de mentirosos y de antimesías? ¿Y por qué querría tomar eso de ellos para aprender Torah? Aunque digan que sí creen en Cristo, no caiga en ese engaño. De palabra todos podemos decir lo que sea. Y para que sea engaño, recuerde que tiene que parecer verdad. No es verdad que creen en Cristo. Parece verdad, pero no es verdad. Si siguen con métodos, escritos y enseñanzas de una religión que no creyó ni cree en Cristo. Esto es muy lógico. Si sigue aprendiendo de esto, lo llevarán poco a poco, sin que usted lo perciba, sin que se dé cuenta, lo llevarán a sus mismas creencias, que es no creer en Cristo como lo dice la Biblia, pero diciendo que sí creen en Cristo. Y lo llevarán a sus mandamientos de hombres, como ya lo llevaron cuando hoy usted estudia la Torah por parashá y por niveles. Estudiar la Torah de esa manera es mandamiento ¿de quién? Así es, del judaísmo y de los judaizantes. Eso no es mandamiento de Cristo ni de Dios. Y aunque usted diga que estudia la Torah por porciones y niveles, pero que para usted no es un mandamiento, pues ahí está usted siendo incoherente con lo que hace y con lo que dice. Hace y cumple mandamientos de hombre, diciendo que los hace y los cumple, pero no como mandamientos. Eso es lo mismo, eso es decir que el agua no moja. Usted hace lo que dice el judaísmo, pero no lo hace como mandamiento. ¿Se da cuenta?
Usted cumple mandamientos del judaísmo, pero los cumple sin cumplir mandamientos del judaísmo. ¿Qué cosa es eso, hermano? Por favor, sea coherente. ¿O ya lo cegó el judaísmo, fascinándolo con su sabiduría, conocimiento y ocultismo de hombre que ya no ve las incoherencias que usted mismo hace? Repito, le pasó lo mismo que a los Gálatas. Y mire cómo dice ahí mismo en los versos 2 y 3 de Gálatas 3. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la Torá o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Repito, Pablo los está reprendiendo y les dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la Torá? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado bien por lo espiritual, que es la fe, ¿van a acabar con lo carnal siguiendo a hombres carnales en sus enseñanzas y métodos? ¿Siguiendo a esos hombres carnales del judaísmo o los judaizantes? ¿Van a terminar en eso en vez de seguir por la fe en Cristo? Y todavía el verso 4 les dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Los Gálatas padecieron por no seguir reglas y mandamientos del judaísmo, por no seguir la halajá judía. Y Pablo les pregunta, ¿todo eso que padecieron fue en vano? Si al final sí van a seguir al judaísmo. Ustedes iban bien, también les dice Pablo. Ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Verdad que es Cristo? Dice en Gálatas 5:7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vamos a hacer una pausa aquí, hermano. Lo veo en la siguiente parte. Que Dios le bendiga y le guarde.